vamos a hablar de las estructuras de control en Python. Antes de entrar a explicar bien cómo son las estructuras de control, es necesario tener en claro cómo utilizarlas y por qué debemos utilizarlas. Recordemos que un código es una secuencia de instrucciones que por norma general son ejecutadas una tras otra. Podemos verlo como una receta de cocina en la que tenemos unos pasos a seguir. Empezando por el principio, vamos realizando cada tarea y una vez que hemos llegado al final, hemos terminado. Nuestra receta en un código podría ser la siguiente. Es decir, como aparece aquí, podemos decir que vamos a hacer un café. Entonces colocamos aquí, esa es una instrucción, colocar, no sé, bañarnos. Y dentro va a tener una serie de pasos. Sin embargo, en muchas ocasiones no basta con ejecutar las instrucciones. A veces, unas comienzan desde el inicio hasta el final y hay otras que no cumplen todas las condiciones. Entonces, allí es donde entran los condicionales. Puede ser que ciertas instrucciones se tengan que ejecutar si y solo si se cumple una determinada condición. ¿Qué pasa si nuestro comensal es vegetariano? Es decir, si tenemos una instrucción que nos ejecuta una receta de cocina que incluya carne, entonces no podremos aplicarla para el vegetariano. Entonces aquí vamos a poner una condición: si el comensal es vegetariano, entonces me va a ejecutar esta receta. Si no, continúa con la receta tradicional. Entonces allí es donde sabemos y entendemos bien cómo utilizar los condicionales. Por otro lado, la receta que teníamos era para una persona. ¿Qué pasa si queremos cocinar para 3? Tenemos que escribir y repetir todo el código 3 veces. Entonces tendríamos de verse así, sería: cocinamos para la primera persona, entonces ponemos a hervir el agua, echar arroz a hervir, cortar el pollo, freír el pollo, mezclar el pollo con el arroz. Entonces esta instrucción la vamos a hacer 3 veces. En este caso, imagínense que después nos lleguen 100 personas más, entonces tenemos que repetir el código 100 veces, o sea, copiarlo y pegarlo. Entonces, para eso vamos a utilizar la instrucción for y el while. Entonces, estas estructuras de control nos permiten repetir un determinado bloque de código tantas veces como queramos. ¿Sí? Entonces, la instrucción del código es: repite lo que hay dentro de 100 veces, ¿no? Entonces, for, desde ahí hasta 100, ¿qué vamos a cocinar? Las recetas. Entonces ponemos a hervir agua, echamos arroz a hervir, cortar el pollo, freír el pollo, mezclar el pollo, y esto lo va a hacer tantas veces como le hayamos indicado aquí en el rango. Entonces, como puedes ver, el código anterior haría lo mismo que copiar y pegar la receta 100 veces, pero es mucho más compacto y elegante. Entonces, ya teniendo esto en claro, vamos a empezar capítulo a capítulo con cada una de las condiciones, para que podamos entender bien en qué momento utilizar una condición y en qué momento no. Ya los condicionales en Python, de no ser por las estructuras de control, el código en cualquier lenguaje de programación sería ejecutado secuencialmente hasta terminar, es decir, hasta seguir una serie de pasos hasta que no se cumplan esos pasos, no va a terminar nuestra instrucción. Entonces, un código no deja de ser un conjunto de instrucciones que son ejecutadas una tras otra. Gracias a las estructuras de control podemos cambiar el flujo de ejecución de un programa, haciendo que ciertos bloques de código se ejecuten si y solo se dan unas condiciones en particular. El uso del y. Un ejemplo sería si tenemos dos valores, a y b, que queremos dividir. Antes de entrar en el bloque de código que divide a entre b, será importante verificar que a es distinto de 0, ya que la división por 0 no está definida, es decir, nos va a generar un error. Y es aquí donde entran los condicionales sí. Entonces, hagamos la práctica. Entonces, a va a ser igual a 4 y b va a ser igual a 6. Entonces hacemos si el valor de b es diferente. Para decir que es diferente, lo hacemos con esta simbología y el signo igual, y le hacemos la comparación. ¿Con qué va a ser diferente? De 0. Si este valor es diferente de 0, entonces me va a realizar la impresión, me va a imprimir a con la operación de b, a entre b. Entonces ejecutamos
y veríamos el resultado. A vale 4 y B vale 6. Dividimos A entre B y me da este valor, 0.6666. Entonces cambiamos los valores, 4 entre 4, para ver qué valor nos ejecuta, 1.0. Y veamos la diferencia. Si B es diferente de 0, ya que la división por 0 no está definida en Python. En este ejemplo podemos ver cómo se puede usar un si en Python, en Python, con el operador de admiración y el signo igual. Se comprueba que el número B sea distinto de 0, y si lo es, se ejecuta el código que está indentado. Por lo tanto, si tiene dos partes: la condición que se tiene por cumplir para que el bloque de código se ejecute, en nuestro caso es B diferente de 0. Esta es la condición que se debe cumplir. Si B no es diferente de 0, no se ejecuta. El bloque de código que se ejecuta si se cumple la condición anterior, es decir, si esto es verdadero, me hace la división. De lo contrario, no ejecuta nada. Y aquí vemos. Es muy importante tener en cuenta que la sentencia if debe ir terminada por los dos puntos, es decir, la condición termina aquí. Si B es diferente de 0, me vas a realizar esto. Y el bloque de código a ejecutar debe estar indentado, es decir, estar debajo de la instrucción i. Aquí él tiene su indentación, mira los puntos. De aquí, del i al print, hay 4 espacios, o sea, hay 4 indentaciones que él toma allí para saber que esa instrucción corresponde al i. Si usas algún editor de código, seguramente la indentación se producirá automáticamente al presionar Enter. Nótese que el bloque de código puede también contener más de una línea, es decir, puede contener más de una instrucción. Ejemplo, que aquí ponemos, si B es diferente de 0, me hace la operación y luego print que me haga otro resultado. Vamos a poner aquí para que me lo haga. Ponemos otro valor D, va a ser igual a C más 1, que debería aquí definir C, va a ser igual a 9. Entonces print D. Entonces veamos el resultado. Entonces sería 10. Vamos a hacerle bien. Entonces print me imprime primero la división de A entre B, que es 1.3333, y luego en D me hace la sumatoria de C más 1, que será 9 más 1, 10. Entonces serían las dos instrucciones que tiene allí esa función si. Todo lo que vaya después del i y esté indentado será parte del bloque de código que se ejecutará si la condición se cumple. Por lo tanto, el segundo print fuera del i será ejecutado siempre que ya esté fuera del bloque i. Entonces hagamos este ejemplo. Tenemos la misma instrucción anterior, pero si yo aquí imprimo, mando imprimir, aquí estoy dentro del bloque, pero ahí, si yo imprimo print, dice fuera del bloque, fuera del i. Entonces vamos a ver qué imprime. Entonces este lo ejecuta, pero está fuera, este no pertenece a este i, este está fuera de ese bloque por la indentación, es decir, están al mismo nivel. Existen otros operadores que se verán en otros capítulos, como el de comparar si un número es mayor a otro. Su uso es igual que el anterior, eso ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a hacer aquí si B es mayor a 0, me va a ejecutar la instrucción. Bien, pero si yo coloco a B, porque mi condición en 0 es menor, veamos a ver qué sucede. Solamente, bueno, aquí lo vemos más claramente el bloque del sí. Bien, entonces vamos a imprimir. ¿Qué pasó aquí? Bueno, recuerda que la condición es si B es mayor a 0. ¿B es mayor a 0? No, en este caso el valor es igual a 0. Por lo tanto, este bloque, esta instrucción no se cumple y solamente me imprime lo que está fuera del sí, es decir, el print, que casualmente dice fuera del i, casualmente no.
que me dice fuera del if, indicándome eso, que la indentación, sí, vamos a hacer la prueba. Si yo lo coloco dentro de la misma indentación, verán que no se ejecuta ninguna instrucción. Entonces así vemos lo importante de la indentación, cuando un código funciona correctamente o no, y el por qué es importante tener claro la indentación del código. Se puede también combinar varias condiciones entre if y los dos puntos. Por ejemplo, se puede requerir que un número sea mayor que 5 y además menor que 15. Ya tenemos en realidad 3 operadores usados conjuntamente, que serán evaluados por separado hasta devolver el resultado final, que será true si la condición se cumple o false de lo contrario. Entonces hagamos un ejemplo con esto. Bueno, aquí tenemos A, vamos a darle esos mismos valores. Si A es mayor a 0 y B es menor a 15. Entonces tenemos, si A es mayor a 0 y B es menor a 15, me lo imprime. ¿Es menor a 15? Sí, B es menor a 15 porque es 0. Y A, es mayor a 0. Entonces veamos qué instrucción me ejecuta. El módulo pi, me dio el error. Ok. Entonces vamos a cambiarle aquí el resultado, vamos a ponerle 5. Este es por el error de la división entre 0. CLS. Y perfecto, entonces vamos a cambiar la indentación aquí. Entonces, ¿qué me imprime? La división, si esta condición se cumplió. A es mayor a 0. Vamos a poner que no. Pero aquí se cumplió y me hizo la división, me sumó y me imprimió fuera del 100. Entonces vamos a cambiarle los resultados. Entonces, como A es mayor a 0, o sea, aquí se tiene que cumplir por lo menos las dos condiciones. A es mayor a 0, no. B es menor a 5, a 15, sí. Pero como no se cumple una condición, por lo tanto, la instrucción no se cumple. Entonces ahí podemos ver que anidando varias instrucciones, sí, podemos también aplicar la condición. Es muy importante tener en cuenta que a diferencia de otros lenguajes, en Python no pueden haber un bloque y vacío. El siguiente código dará una sintaxis de error. Es decir, si yo hago esa instrucción y no le anido nada, no le coloco, no completo la operación, aquí me va a generar un error. Como pueden ver, aquí en la línea, me dice en la línea 5, falta, se espera un bloque de instrucción. Es decir, porque si estoy haciendo una condición, es lógico tener allí la instrucción que me va a devolver el resultado. Como no lo tengo, me genera un error. Si no quiero dar ninguna respuesta, solamente escribiéndole pass, me va a funcionar. No me va a dar el error, pero tampoco me va a mostrar nada. Por lo tanto, si tenemos un if sin contenido, tal vez porque sea una tarea pendiente que estamos dejando para implementar en un futuro, es necesario hacer uso del pass para evitar que nos genere un error y no se nos ejecuten en caso de que tengamos otras instrucciones. Realmente pass no hace nada, simplemente es para tener contexto al intérprete de código, para tener contento al intérprete de código. Algo no demasiado recomendable, pero que es posible, es tener todo el bloque que va dentro del if en la misma línea, justo a continuación de los dos puntos. Si el bloque de código no es muy largo, puede ser útil para ahorrarse algunas líneas de código, pero si el bloque o la instrucción es demasiado larga, es mejor estructurarlo en varias líneas para que así nosotros podamos entenderlo y visualizarlo mejor. Son recomendaciones. El uso del else y el else. Es posible que no solo queramos hacer algo si una determinada condición se cumple, sino que además queramos hacer algo de lo contrario. Es aquí donde entra la cláusula else. La parte del if se comporta de la manera que ya hemos explicado, con la diferencia que si esa condición no se cumple, se ejecutará el código presente dentro del else. Nótese que ambos bloques de código son excluyentes. Se entra en uno o en otro, pero nunca se van a ejecutar los dos a la vez. Entonces hagamos esta práctica. X va a ser igual a 5 si X es igual a 5
recuerda que van a los dos puntos, entonces me va a imprimir algo, ¿sí? Entonces, el número 5. El número es 5. Pero, ¿qué pasa si estoy ingresando un valor diferente a 5? Entonces, utilizamos la instrucción else. Y también aquí van dos puntos porque es otra instrucción. Si no, else. Entonces, sí y el significa si no. Si el número es diferente de 5, ¿qué me va a imprimir? Es otro número, no es 5. Entonces, vemos el resultado. El número es 5. Si yo cambio el valor por un 6, no es 5, es decir, no se ejecuta el sí, sino que como el número es diferente de 5, me dice no es 5. Entonces, así utilizamos el else. Hasta ahora hemos visto cómo ejecutar un bloque de código si se cumple una instrucción u otra si no se cumple. Pero a veces no es suficiente. En muchos casos podemos tener varias condiciones diferentes y para cada una queremos un código distinto. Es aquí donde entra el juego del else. Bien, entonces seguimos con la práctica para que podamos verlo más claramente. Entonces definimos x con un valor de 5. Si x es igual a 5, entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a imprimir esta instrucción o me va a hacer esta instrucción. El valor es 5, ¿sí? El valor es 5. Muy bien. Entonces resulta que voy a ingresar a un número diferente. ¿Qué pasa? Tengo que evaluar si me van a ingresar. Otra condición. Si no, si x es igual a 6, ¿qué pasa? Bueno, me va a imprimir otra instrucción. El valor es 6, ¿sí? El valor es 6. Pero quiero que, no sé, me evalúe otro número, es decir, el i, si x es igual a 7. Colocamos los dos puntos, entonces, bueno, me va a imprimir que el valor es 7. Y así podemos hacerlo, ¿no? El valor es 7. Entonces así podemos ir anidando. Escribí aquí la cosa. Podemos ir anidando para hacer varias comparaciones. Múltiples comparaciones, como pueden ver aquí. Entonces tenemos el valor de x asignado con 5. Pero ¿qué pasa si tengo una condición diferente? Es decir, si yo le coloco 8, ¿por qué condición se me va a ir? No me va a mostrar nada porque esa condición no la he evaluado. Perdón. Entonces aquí podemos terminar la instrucción con el else para que me evalúe un número diferente a los que ya yo tengo allí asignado. Entonces, si coloco el else, imprimo y digo, bueno, no es ninguno de los que estoy evaluando, entonces es otro número. Entonces aquí sí me ejecuta ese valor que tengo allí, me compara esa condición del 8 y me dice, no, eso es otro número, no es lo que yo estoy evaluando aquí en los else, sino es diferente de eso. Entonces aquí puedo utilizar esas cláusulas, esa diferencia. Entonces se viene que nos permite a nosotros tener múltiples opciones, evaluar y tener en cuenta todas las opciones y no dejar ninguna por fuera y que nuestro programa ejecute lo que en realidad le estamos solicitando. Tenemos también la opción del operador ternario. El operador ternario o ternary operator es una herramienta muy potente que muchos lenguajes de programación tienen. En Python es un poco distinto a lo que sería en C, pero el concepto es el mismo. Se trata de una cláusula if else que se define en una sola línea y puede ser usada, por ejemplo, dentro de un print. Entonces podemos entender el print de esta manera. El operador ternario, definimos la variable x y le asignamos un valor de 8. Entonces dentro del print vamos a evaluar la condición y hacemos resultado, es decir, es 5, por ejemplo, o es 8. Entonces aquí dentro hacemos el operador ternario. Si x es igual a 5, si no, no es 5. Entonces aquí de una vez me hace la comparación y me devuelve el resultado. Entonces vamos a imprimir
como yo tengo x definida como 8, la primera condición que evalué, 8 es igual a 5. No. Entonces me dice no es 5. Entonces sí puedo yo, claro, cuando la instrucción no es muy larga y la podemos entender de esta manera, utilizamos este tipo de operador que se llama el ternario, que lo hacemos en una sola línea. Entonces existen tres partes en un operador ternario, que son exactamente iguales a lo que había en un if y un else. Tenemos la condición a evaluar, es decir, la condición a evaluar, si se va a cumplir esa condición. El código que se ejecuta si se cumple, es decir, el código que se ejecuta me evalúa la condición, y el código que se ejecuta si no se cumple. Es decir, si se evalúa este, me muestra este, si se cumple este, me muestra esta condición. Y en caso tenemos las tres en la misma línea. El código que se cumple, la condición y si no se cumple. Es muy útil y permite ahorrarse algunas líneas de código, además de aumentar la rapidez en la que escribimos. Si por ejemplo tenemos una variable a la que queremos asignar un valor en función de una condición, se puede hacer de la misma manera. Siguiendo el ejemplo anterior, en el siguiente código intentamos dividir A entre B. Si B es diferente a 0, se realiza la división y se almacena en la variable C. De lo contrario, se almacena menos 1. Ese menos 1 podría ser una forma de indicar que ha habido un error con la división. Entonces asignamos los valores. Vamos a hacer lo que acabamos de explicar. A A le asignamos un valor igual a 10. A B le asignamos un valor igual a 5. Y C, que es donde me va a aparecer el resultado. Entonces A entre B. Si B es diferente, recuerda que es diferente con el signo de admiración igual, si es diferente de 0, de que aquí hacemos la división. Si no es diferente de 0, entonces me guardo menos 1. ¿Qué hacemos aquí para poder ver el resultado? Bueno, imprimimos el valor de C. Vamos a ver el resultado. 2.0. Pero ¿qué pasa si aquí yo coloco 3? 3.33. Pero si B es diferente de 0, me da menos 1, como lo hicimos aquí. Si el valor es diferente de 0, no me toma en cuenta esta operación y me dice que es menos 1. Que para no mostrar el error, simplemente digo que el valor es menos 1, un valor negativo. Entonces así podemos verificar si un número es par o es impar. Vamos a tener aquí a A, B, vamos a asignarle un valor a B y hacemos la condición. Vamos a dejar un valor de A para hacer una comparación. Si el valor de A dividido, este es el modo o el resto, dividido entre 2, entonces, ¿qué me va a imprimir? Que el número es par. Print par. ¿Sí? Si no, hacemos un else, dos puntos, imprimo impar. Entonces vamos a ver qué resultado nos arroja aquí con estas instrucciones. Va a verificar el valor de A y lo va a dividir entre 2. A entre 2 va a ser 5. ¿Es un número par? No, me tiene que decir que es impar. Bien, entonces dice que es par. 5 entre 2 me da 10. Bien, entonces aquí hacemos lo siguiente. Veamos el valor que nos arroja. Entonces recuerden que A vale 10. A lo va a dividir entre 2. 5, 10 entre 2. Y después me tiene que dar, si el valor, el resto es 0, me da que es un número par. Si no, me dice que es impar. Entonces veamos qué resultado. Me dice que es par. Si yo digo que A vale 7, ¿qué me va a salir? ¿Que es par o es impar? Pues dice que es impar porque su resto, al dividirlo, no es 0. Entonces así con las condiciones nosotros podemos evaluar los valores. Entonces con esto sería todo sobre la instrucción, ¿sí? Cómo podemos utilizarlo, los diferentes tipos de aninar. Ya conocimos
el X, el EL y el ELX. Ya con esto tenemos que practicar para poder nosotros implementarlos en nuestro código de programación. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier cosa que quieran saber, déjenlo en los comentarios para que podamos interactuar y podamos ir creciendo y ayudándolos en lo que se refiere a programación. Gracias por ver el video, nos vemos con la siguiente instrucción, el bucle for en Python.